y bienvenidos a un nuevo laboratorio de aprendizaje. Y en este laboratorio de aprendizaje vamos a estar analizando el conjunto de los números reales. ¿Cuáles son los conjuntos que lo conforman y las respectivas características de estos? Bienvenidos. Y el primer conjunto que nosotros vamos a analizar en este momento es el conjunto de los números naturales. Este conjunto, por ejemplo, usualmente lo podemos encontrar distinguido por un n sub 0, cuyo primer elemento es el 1 y va en orden creciente con tendencia al infinito positivo. Esta característica del n sub 0 básicamente está tipificada porque comienza por el número 0, aunque también puedes encontrarlo con el n, cuyo primer elemento es el número 1, también con tendencia creciente a infinito positivo. Esto para que lo podamos identificar en primera instancia. Ahora, características generales de estos conjuntos. Por ejemplo, ¿qué puedes observar o qué tú sabes hasta el momento? Podemos decir en primera instancia que es un conjunto infinito, que es un conjunto de números positivos. Por ejemplo, también podemos decir que es un conjunto que tiene un orden específico y ese orden viene asociado o relacionado porque cada uno de los elementos que tiene, es decir, los números, tiene un sucesor, pero también tiene un antecesor, excepto el primero de ellos. Por ejemplo, si yo miro el n sub 0, 0, el sucesor de 0 es el 1, el del 2 es el del 3, el del 3 es el del 4 y así sucesivamente. Pero el único que no tiene antecesor es el número 0. Ahora si yo miro el conjunto n tiene como primer elemento el 1, su sucesor es el 2, después el 3, el 4 y así sucesivamente. El único que no tiene antecesor sería el número 1. Este conjunto numérico tiene una característica. Sirve básicamente para contar elementos. Es de mucha utilidad. Y pues bueno, por si de pronto en algún momento no lo has visto, se identifica la semirrecta numérica. ¿Y por qué semirrecta numérica? Porque podemos empezar desde un número. En este caso yo voy a empezar desde el 0, tomando como referencia el n sub 0, y a partir de ahí voy a asignar a cada punto de la semirrecta un número natural. Es decir, este es un punto, este es un punto, este es un punto, este es un punto. ¿Eso qué implica? Por ejemplo, que el número 1 no va a ubicarse en el número 2 o que el número 4 no va a ubicarse en el número 2 o en el número 3, independiente. Es decir, hay un orden asignado. Entonces, estas son las características generales de este primer conjunto, que es el más pequeño de todos los que yo te voy a mostrar. Continuemos con el siguiente conjunto. Y el siguiente conjunto es el conjunto de los números enteros. Básicamente, el conjunto de los números enteros es la unión entre tres conjuntos. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son esos tres conjuntos? Vamos a iniciar, por ejemplo, tú vienes desde la izquierda y aquí vamos a encontrar un primer conjunto que vamos a llamar los enteros negativos. Vamos a encontrar un conjunto unitario que va a ser el número 0 y vamos a encontrar un segundo conjunto que va a ser el de los z positivos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, es posible que tú recuerdes que los números vienen desde menos infinito, por ejemplo, menos 3, menos 2, menos 1, pasan por 0 y luego vendría 1, 2, 3 y sigue creciendo hasta infinito positivo. Es decir, hay una tendencia de izquierda a derecha de menos infinito negativo hasta infinito positivo. Es decir, que son, digamos, hay también un orden, hay un comportamiento creciente mirándolo de izquierda a derecha. Hay números tanto positivos como números negativos, ¿ya? Atendiendo a las características. Y si yo por lo menos dibujo una recta real, es decir, no hay ni un punto de inicio ni un punto final,
Lo que sí puedo decir es que hay un punto de referencia aquí, que es el 0, y es la mitad de la recta numérica. Y a cada número le corresponde una única ubicación en la recta. Entonces, seguramente con esto ya estás asociado o asociada. Los números enteros, podemos decir a nivel de utilidad o de características adicionales, sirven básicamente o tienen, por ejemplo, como utilidad que nos pueden ayudar a identificar las pérdidas. ¿Y esto por qué? Por la presencia de los números negativos o establecer diferencias entre cantidades. Es decir, yo puedo establecer la diferencia entre el número 7 y el número 3, por ejemplo, teniendo un buen uso de los números negativos que nos presenta este conjunto numérico. Muy bien, vamos con el siguiente. Y el conjunto de los números racionales a nosotros nos regala, para mí, una característica importante. Y esa característica tiene que ver con la relación entre números. Y esta palabra para mí es clave porque cuando nosotros en matemática hablamos de relación entre dos números, por ejemplo, hablamos de un cociente. Y este cociente tiene una característica, que su denominador, bueno, vamos a colocar aquí A, se llama numerador, y B se llama denominador. Entonces, cuando yo tengo este cociente es importante tener en cuenta que el denominador es diferente de 0 y que yo puedo escoger cualquier par de números y esos números deben pertenecer al conjunto de los números enteros, es decir, que pueden ser los dos positivos, puede ser uno positivo y uno negativo y otro positivo, o los dos negativos. No importa, el cociente que yo forme siempre va a pertenecer al conjunto de los números racionales. Adicional, por ejemplo, ante esto que te acabo de decir, yo puedo escoger dos números, quizá un medio, yo puedo escoger otro par de números, quizá 4 séptimos, yo puedo escoger otro par de números, por ejemplo, un tercio, yo puedo escoger otro par de números, por ejemplo, 2 tercios. Y aquí nosotros, por ejemplo, vamos a encontrar que hay un conjunto de números cuyo cociente va a ser un decimal finito. Pero ¿cómo así con decimal finito? Observa esto que yo voy a hacer. Te voy a colocar aquí, por ejemplo, ¿cuál es el resultado de la división de un medio? 0,5. Y 0,5 es un número decimal finito. ¿Cuál es el resultado de la división de 4 entre 7? 0,57, 14, y los últimos dos números son 1 y 0, un decimal finito. Y acá cuando yo tengo un tercio, el resultado de un tercio es 0,3 periódico y el resultado de 2 tercios es 0,6 periódico. La característica, por ejemplo, que también podemos encontrar es que sean decimales infinitos, pero periódicos. Entonces, cuando yo tengo un decimal finito, puedo hablar de que pertenecen a los números racionales. Cuando yo tengo un decimal infinito, pero que identifico un periodo, entonces también puedo hablar de números racionales. Son, digamos, dos características que también nos sirven para identificar estos números. Vamos con el último conjunto que vamos a analizar el día de hoy. Y ese conjunto es el conjunto de los números irracionales. Ojo, irracionales. ¿Y qué característica tiene este conjunto? Este conjunto tiene una característica muy especial. Primero, no se puede escribir como cociente de dos enteros. Es decir, yo nunca puedo escribir o yo nunca voy a encontrar un irracional que sea un cociente de dos enteros. Con lo cual, cada vez que yo tenga, por ejemplo, 2 tercios, 7 novenos, 11 16avos, todos estos números que son
cociente de enteros pertenecen a los números racionales, con lo cual los excluyo de este conjunto. Ahora, ¿cómo puedo identificar un número irracional? Hombre, que sean decimales, pero estos decimales deben cumplir un par de condiciones. La primera, que sus decimales sean infinitos. Y la segunda, que no tenga periodo. Entonces seguramente vas a recordar que hay unos números, por ejemplo, como raíz de 2, cuyo resultado es 1,41, 42 y muchos más decimales a la derecha, o por ejemplo, raíz de 3, cuyo resultado es 1,73, 20, muchos decimales a la derecha, o por lo menos otro, raíz quinta de 7, cuyos decimales son 1,47, 57, muchos decimales a la derecha. Entonces, ¿cómo puedo identificar un número irracional? Como aquellos decimales infinitos que no tienen periodo. Muy bien, muchachos, hasta aquí este lab. Pero bueno, cerremos con lo siguiente. ¿Cuál fue el primer conjunto que nosotros vimos? El conjunto de los números naturales. Te dije que ese conjunto servía básicamente para contar y tenía una característica que es un conjunto ordenado. Luego vimos el conjunto de los números enteros y te dije que este conjunto de números tenía ya números que positivos, como los n, y números negativos. Tiene una cardinalidad mayor. Posteriormente avanzamos y te hablé del conjunto de los números racionales. Y te decía que el conjunto de los números racionales es el conjunto del cociente entre enteros, a sobre b. Y adicional, te mencioné un conjunto que es el conjunto de los números irracionales, que son aquellos decimales infinitos no periódicos. Este conjunto total que tú ves aquí, este conjunto de números, todo este conjunto de números se llama el conjunto de números reales, con lo cual cada vez que tu profe de matemática te hable del conjunto de números reales, tú puedes elegir o un natural, o un entero, o un número racional, o un número irracional. Ahora sí, espero que este lab haya sido de valor para ti. Escúchalo las veces que necesites y recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir esta información para otras personas.